Hola, hola, hola. Un día más, ¿por qué agradecerle al Señor? ¿Por qué querer escuchar su palabra para que ella habite en nosotros y podamos también nosotros ponerla en práctica? Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celedrín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbra así su luz a los hombres, para que vean vuestras obras buenas y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de las bienaventuranzas, ayer que nos decía el Señor, Jesús describe a los suyos comparándolos con la luz, con la sal y con una ciudad elevada. La sal y la luz eran y siguen siendo una gran medida elementos de primera necesidad para la vida diaria. Díganme si así, no sé, los médicos nos hayan dicho o digan, coma sin sal o bájele un poquito. Hay cosas que sin sal, así sea un poquito, no nos baja y de pronto estamos siempre con esas ganas, le faltó. O sí, cuando de pronto la tormenta, o pueda que nos hayamos olvidado de pagar el residuo de la energía y nos quiten la energía, eh, díganme si no la extrañamos. Y cuando va llegando la noche eh, o vamos al cuarto que es oscuro, no deseamos esa luz. Son importantes en nuestra vida. Oiga, nuestros abuelos sí que supieron lo importante y lo que valía la sal para los papás e incluso los abuelos de ellos también. Ay, donde usted por descuido, por juego, botara la sal del salero. Bendito. Era un castigo severo. Y Jesús sabe. Por eso esas comparaciones dibujan el estilo de vida que Él sueña para sus amigos. Y es que eso es una declaración, no es que sea un mandato. No sé si te percataste en algo particular de lo que dice Jesús en el Evangelio. Él no les dice, deben ser, ustedes deben ser, sino son. O sea, ustedes son ya portadores de la luz, por aportar sentido a la vida. Ustedes ya son sal y de sabor, por darle gusto especialmente a la vida. ¿Sí me entienden? La luz no debe deslumbrar si no alumbra el camino, si no sirve para clarificar, si no sirve para disipar la oscuridad de tantos que padecen ceguera o se mueven en la oscuridad. La sal si se propasa hace daño y si se vuelve sosa hay que desecharla, claramente. Cuando Jesús dice a ustedes son sal de la tierra, nos está diciendo que como cristiano debemos de dar gusto. El cristiano ha de dar gusto, ha de mostrar con alegría y con el optimismo sereno de quien sabe y siente que es hijo de Dios, que todo en esa vida es camino de santidad, que las dificultades, que el sufrimiento y los dolores nos ayudan a purificarnos y que al final nos espera la vida y la gloria de la felicidad eterna. Que también, como la sal, el discípulo de Cristo ha de preservar, sentirse excepto de todo lo que se llame corrupción. Donde se encuentra el cristiano de una fe viva, no puede haber injusticia, no puede haber violencia, no puede haber abuso hacia los débiles. Todo lo contrario. Ha de resplandecer la virtud de la caridad con toda la fuerza,
Ha de resplandecer la preocupación por los otros, por la solidaridad, por la generosidad. Oiga, la luz sirve para que los demás vean, no para ser vistos. Y así el cristiano es la luz del mundo. El cristiano no está solamente de antorcha para que lo vean, es para ser un ejemplo de vida. Lleva la luz de la verdad a todos los rincones del mundo, muestra el camino de la salvación. Allá donde antes solo había tinieblas, incertidumbre y dudas, nace la claridad, nace la certeza y nace la seguridad. La sal es valiosa para conservar, por eso nuestros mayores la utilizaban y nunca les faltaba, para cuidar la carne, para conservar el pescado, y aún todavía lo hacen. También para, sí, condimentar los alimentos, no para quedarse en el salero. Si no son lo que deben ser, son inútiles. Cuando lo son, cambian el mundo. La sal se diluye en otra realidad y la luz se desvanece en lo que ilumina. O sea, son eficaces y les exige invisibilizarse. Ambos desaparecen tras los efectos que producen. Su modo, no sé, de conducirse es discreto, es escondido. Es como un efecto colateral lo de la luz y de la sal. La luz encendida molesta a veces en el dormitorio cuando queremos dormir. Lo experimentamos cuando, no sé, no apagamos el foco y entra un rayo de luz y de pronto rompe la oscuridad de la noche. Muchos que incluso no duermen con las luces apagadas. Ya otros a veces nos fastidia la luz. También provoca la sal como quemazón cuando cae como en una herida abierta, ¿no? La luz y el sabor de la verdad no lo podemos olvidar. También pican. Sobre todo cuando revelan cosas que no quisiéramos saber o cuando tratan de sanar heridas que a veces no hemos cicatrizado. La enseñanza de Jesús incluye un contraste, no una contradicción. Sin hacer alarde indebido, hemos de dejarnos mirar por otros, para que sea el Señor glorificado, no para nuestra vanagloria, para que sea Él. Porque ocurre a veces que eso que llamamos dar ejemplo se queda en lo postizo, en lo artificial, y a veces es incoherencia. Y no se trata de aparentar. ¿Sabes algo? Quien solo se empeña en dar ejemplo termina transmitiendo ideología. Y se trata de ser auténticos, o como ha indicado Jesús, de ser luz o sal, sin parecidos, para que todos den gloria a Dios. A veces los ejemplos, la figura de ejemplo no son las mejores. El otro día una mamá llamaba a su hija y le decía: mija, yo quiero hablar con usted, ya está entrando en una etapa de la juventud, de la adolescencia, y tiene que saber muchas cosas. Entonces le va a dar un ejemplo, le va a poner un ejemplo por experiencia, imagínense, por experiencia. Y le dice: vea, cuídese mucho, usted ya anda en noviada y no vaya a ser que pronto por descuidarse salga en embarazo a temprana edad. Y se lo digo por experiencia. La hija en ese momento va a entender de que prácticamente ella fue algo que no esperaba todavía. Y no lo coge como un ejemplo, lo coge antes de pronto como si directamente fuera un error. Porque ese ejemplo en ese momento no es el que casa. Por eso tenemos que saber cómo dar ejemplos y cómo poner las experiencias vividas. No siempre son las correctas y de la forma como lo contamos. Precisamente esa historia de esa mamá y esa hija, la hija no tomó el ejemplo o el consejo de la mamá tal vez en modo positivo de creer de que tiene que cuidarse, sino, bueno, entonces ella lo hizo por experiencia, o sea que no hizo, las cosas no le salieron como ella quería. Pidámosle al Señor que nos acompañe y que nos ayude en nuestra vida a saber diferenciar y saber también dar ejemplo en nuestra vida, y que podamos saber y ser
del mundo y luz de la tierra para quienes a nosotros nos ven, quienes nos acompañan y que nuestras obras hablen de nosotros. No por aparentar, sino porque nos nace de nuestro corazón ayudar a los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y nos acompañe siempre. Amén. Me disculpas un poco ahí lo extenso, sino que el Espíritu lo llena a uno y a veces se pasa. Pero bueno, que el Señor le bendiga y le acompañe hoy y siempre.